Y magistrados locales entregaron una serie de propuestas a diputados locales con la finalidad de que éstas sean incluidas en la elaboración de leyes secundarias relativas al Tribunal Electoral. Magistrados del Tribunal Electoral local propusieron crear una defensoría que apoye a los grupos en situación de vulnerabilidad y que decidan impugnar ante este organismo. De igual forma, se pronunciaron por acotar la facultad que tiene la presidencia del tribunal sobre la unidad de procedimientos, encargada de dar seguimiento a los casos presentados ante dicha instancia. Debería de depender del Pleno y no de la presidencia del tribunal. Me parece que el tribunal ya tiene ciertas áreas administrativas que por supuesto deben de depender de esa manera administrativa, porque para eso está creada la presidencia del tribunal, pero me parece que estas unidades no son meramente administrativos, sino que tienen una vinculación directa con la jurisdicción del tribunal, no con la área administrativa, sino con la jurisdiccional, y por eso considero oportuno y necesario que dependan del Pleno. Durante una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa, los magistrados señalaron que todo el marco normativo es fundamental para las próximas elecciones. Destacaron que se necesita garantizar la paridad de género en la integración del Congreso local, el gabinete de la jefatura de gobierno, entre otros. En este sentido, el magistrado presidente del tribunal señaló que todas las leyes deben dar certeza al actuar de esta institución. Porque algo que creo que es importante es legitimar la actuación del tribunal. Y en el tema de la ley orgánica del tribunal también me parece que la estructura, diseño y funciones que se le dé al órgano, ojalá pueda lograr legitimar su papel ante la ciudadanía. Los legisladores señalaron que uno de los temas en el que centrarán su atención es en lo relativo a las listas de concejales, ya que ahora se partirá de nuevos territorios llamados circunscripciones, así como la elección de los alcaldes y alcaldesas, entre otros. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.